Hay un texto bastante conocido de Galeano, ¿no? Donde él dice, se pregunta, ¿para qué sirve la utopía? ¿No? Dice, está allá lejos, avanza un paso y ella se aleja, ¿no? Y nunca la puede alcanzar. Entonces él dice, bueno, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, ¿no? Yo creo que es un concepto que tiene que ver con eso, ¿no? Apela a los sueños, a la idea de que es posible una sociedad completamente nueva, no mejorar algunas cosas, sino la posibilidad de realmente una sociedad distinta, nueva, sin desigualdades, sin relaciones de opresión y de explotación. Bueno, la idea clásica del socialismo creo que nació, ¿no? Como una utopía. Después tuvo sus derivas, sus reflexiones, su, obviamente, vinculación con la experiencia histórica concreta, pero tiene que ver con eso. Y nosotros elegimos justamente un tipo de militancia que tiene que ver, no la utopía por ahí en el sentido más banal del término, de que parecería que somos unos ilusos, ¿no? Unos que estamos simplemente soñando, contraponiendo ese valor a lo que sería, ¿no? El tener los pies en la tierra, el pragmatismo, el realismo, sino la utopía en el sentido de, bueno, vamos a transformar la realidad partiendo de la base de que queremos vivir en una sociedad completamente distinta. Independientemente de que uno después sabe que en el camino, ¿no? La realidad siempre es más compleja, que los procesos de cambio son contradictorios, son como son, no por ahí como uno tiene, ¿no? el imaginario, la ilusión que sea, pero hay algo allá, ¿no? En el horizonte, que es lo que uno está buscando. Entonces a mí me gusta pensar eso, que la utopía es, como decía Galeano, ¿no? Es lo que te hace caminar, es lo que te hace que nunca conformarte, ¿no? Porque también yo creo que ahora, sobre todo en las últimas décadas, la política ha pasado a ser una actividad que se limita, ¿no? A lo posible, ¿no? Este es un discurso que, bueno, en las últimas décadas aprendió mucho, ¿no? Entonces, bueno, las viejas utopías, ¿no? Las viejas ideales de transformación profunda murieron, ¿no? El fin de la historia, en la década de los 90, después de todo el proceso de desarticulación de los socialismos reales, de la derrota, ¿no? Con las dictaduras militares en América Latina, se instaló esta idea en el mundo con la globalización de el fin de las ideas, el fin de la historia, y que había que simplemente redimirse frente a la realidad. Lo que hay es lo que existe, no se puede pensar en otra cosa. Entonces, frente a esa ideología muy fuerte, yo creo que dominante todavía hoy en el mundo, la utopía parece la posibilidad de romper eso, ¿no? Y pensar que la actividad militante o la actividad política no es justamente limitarse a lo posible, sino que la actividad política, la actividad militante, sobre todo la actividad militante de las bases, es romper las barreras de lo posible, hacer posible lo que parece imposible, ¿no? La política es el arte de lo imposible, no el arte de lo posible, ¿no? Entonces, para mí, bueno, un poco por ahí pasa la utopía, y elegimos un tipo de militancia que me parece que tiene que ver con eso. Hola, amor, ¿cómo le va? Bueno, es difícil encontrar esa pregunta, ¿no? Es una pregunta sobre la cual, sobre todo las ciencias sociales, se vienen preguntando, ¿no? Y debatiendo y reflexionando hace muchos años. Yo creo que el poder hay que pensarlo como una relación, ¿no? Una relación social. El poder es una relación que implica alguien que ejerce el poder y alguien sobre el que se ejerce el poder. Creo que a veces se limita simplemente la idea del poder a lo que conocemos, ¿no? Como el poder político, el Estado, el gobierno, ¿no? El poder es una relación más compleja. Hay relaciones de poder entre el Estado y el gobierno y la sociedad civil, la población. Hay relaciones de poder en los medios de comunicación. Hay relaciones de poder en el mundo del trabajo, ¿no? En la relación entre quienes manejan los medios de producción y quienes viven de su trabajo. Hay relaciones de poder en la sociedad que no son solamente el poder político, así quién gobierna y quién es gobernado, ¿no? Es más, llega una sociedad más profunda. Y al mismo tiempo, tampoco es una relación unilateral, ¿no? Hay poder también
también nosotros tenemos como una definición estratégica que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la construcción del poder popular, ¿no? ¿Qué es el poder popular? Bueno, es una estrategia militante o de construcción política que no solamente se limita a disputar o a discutir con el poder instituido en las instituciones, valga la redundancia, del sistema político, sino también en la construcción del poder que nace desde abajo, del poder que nace desde la soberanía popular. Con lo cual, en ese juego de poder hay un juego, ¿no? de un vínculo del poder de arriba, podríamos decir, y del poder de abajo, ¿no? Yo creo que no se puede negar la existencia del poder, no se puede negar la existencia de las relaciones de poder, pero tampoco se puede limitar la militancia simplemente a la disputa del poder, ¿no? Creo que hay que, o nosotros por lo menos en las discusiones que viene habiendo hace muchos años de militancia en relación a este punto, tratando de combinar la construcción del poder popular con la disputa del poder institucional o del poder dominante o del poder político del Estado, como lo queramos llamar, ¿no? Con lo cual, digamos, creo que bueno, un poco pasa por ahí nuestra visión, ¿no? O mi visión. El poder es hay que entenderlo como un poder hacer, ¿no? El poder es un ejercicio del poder. Uno tiene poder para hacer algo. Y el poder está en todas las relaciones que nos atraviesan como sociedad y en la lucha política. Lo nuestro o nuestra búsqueda tiene que ver justamente con discutir el poder dominante en el mundo en la economía, en los medios de comunicación, en la política del Estado, en las instituciones, y al mismo tiempo construir el poder popular, ¿no? Nos parece que son como dos planos que no deberían estar escindidos. Durante mucho tiempo en la militancia se pensó y se piensa muchas veces escindir esas dos cosas, ¿no? Nosotros estamos justamente en una búsqueda de tratar de mancomunar esas dos dinámicas o instancias, ¿no? Dimensiones del poder, el poder popular, el poder de abajo y el poder de arriba. Bueno, no es que hay que optar por uno o por el otro, o discutimos el poder de arriba o construimos poder abajo, no, construimos poder abajo y discutimos el poder de arriba, ¿no? Es un poco la... Bueno, el peronismo justamente, si hay algo que tiene resuelto, es el problema del poder, ¿no? ¿O qué es el poder? Esa pregunta, de hecho, sí, los peronistas suelen identificarse a sí mismos, ¿no? Como diciendo eso, ¿no? Y bueno, lo que define a un peronista es fundamentalmente la ambición de poder, ¿no? La relación de poder. Yo creo que en la Argentina hay que distinguir lo que es el peronismo como herramienta política hoy, como aparato de dominación y de reproducción del sistema, que en realidad no lo llamaría peronismo, creo que es el Partido Justicialista como estructura, como institución política del país, que es no un partido más del sistema, es el partido, ¿no? Dominante de la Argentina, sobre todo en los últimos años, después del 2001, y que creo que en esta coyuntura que estamos viviendo se demuestra eso, ¿no? Donde parecería ser que la única alternativa de poder real en Argentina tiene que sí o sí nacer de las entrañas del PJ, ¿no? Creo que eso es una cosa, y otra cosa es el peronismo en términos de identidad política, de identidad popular, ¿no? En la historia, en la identificación de un sector probablemente mayoritario de la población, sobre todo de los laburantes, que se identifican con el peronismo como identidad política, por lo que significó el peronismo en términos de conquista de derechos, por lo que significó en términos de cambio profundo y hasta podríamos decir revolucionario en Argentina, y por lo que significaba más el peronismo en términos de resistencia a las políticas de dominantes, ¿no? Porque no podemos olvidar que en la Argentina el peronismo como movimiento, independientemente de lo que hablamos del PJ, estuvo 18 años proscripto en la Argentina, que hubo una resistencia peronista. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esas dos dimensiones. Nosotros de ninguna manera nos definiríamos como antiperonistas, parece una locura, ni tampoco pensamos que el peronismo sea un problema, ¿no? A veces desde la izquierda
suele identificarse el peronismo como que el problema de la izquierda es el peronismo, suele decirse a veces, ¿no? Yo creo que es un gran error, porque primero porque implica poner el problema afuera, parece más una excusa, ¿no? ¿Por qué no pudimos hacer la revolución en Argentina? Bueno, porque existió el peronismo, claro, sí, bueno, ¿no? Siempre hay otro que explica por qué vos no pudiste, pero sobre todas las cosas porque implica pensar que la izquierda, o quienes defendemos, ¿no?, la idea de izquierda, nuestra función, nuestro rol social es convencer al resto de la población, ¿no?, casi de una manera casi evangelista, ¿no?, de una verdad supuestamente que la tenemos nosotros y el pueblo simplemente está engañado por el peronismo, ¿no? Entonces esa lógica, ¿no?, de pensar que el peronismo es la gran farsa, mentira, el gran engaño que sufre la población y que no se da cuenta que en realidad lo están engañando, habla de me parece una perspectiva sumamente soberbia, pedante y creo que poco constructiva. Yo creo que justamente lo que en la Argentina tenemos como dificultad histórica es esta separación entre lo que fueron las identidades nacionales y populares, ¿no?, que vienen de la independencia, de la lucha de la independencia argentina, de San Martín, de Moreno, bueno, de Artigas, y a nivel internacional, Bolívar, José Martí, etc., hasta, bueno, todos los movimientos populares, nacionales y populares que tuvo en Argentina, la decisión entre eso y la izquierda en el sentido del proyecto de una pelea por una sociedad no capitalista, ¿no?, socialista, etc. Hubo como un divorcio ahí, ¿no?, mutuo, porque en general desde la izquierda hay una mirada absolutamente refractaria frente a la identidad peronista y desde el peronismo una mirada muy refractaria frente a la izquierda, ¿no? El peronismo ha tenido rasgos anti-izquierda, macartistas, indudable, ¿no? Hubo algunas experiencias en la historia argentina que yo creo que hay que rescatar y nosotros intentamos rescatarlas, que han intentado superar esa dicotomía, de tratar de cómo hacer para que la lucha por las causas nacionales, de los movimientos nacionales y populares y la lucha por las ideas de izquierda, por el cambio social, por la transformación social, no estén escindidas y no tengan que optar, sino que puedan estar mancomunadas en un mismo... Y eso implica un esfuerzo tanto de quienes se identifican con el peronismo como quienes no lo hacen, ¿no?, para superar esa dicotomía del movimiento popular que creo que no favorece, ¿no?, la posibilidad de construir una alternativa de poder en Argentina. Pero me parece que de parte de, digamos, de quienes venimos de una cultura de la izquierda, implica asumir una mirada diferente frente a lo que es el peronismo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro movimiento compañeros que se identifican con el peronismo, ¿no?, que se consideran peronistas de izquierda, bueno, cada uno lo llama como quiere, ¿no? Y tenemos muchos compañeros que no, tratando de evitar eso, de evitar ese quiebre, ¿no?, esa división, y abandonar la idea de que la misión de la izquierda es desperonizar, ¿no?, a la población, ¿no?, abrirle los ojos sino al contrario, fundir la pelea por una sociedad regida con valores diferentes a la sociedad capitalista con las identidades nacionales y populares que existen en nuestro pueblo, ¿no?, y que las tenemos que hacer propias, ¿no? Nuestro rol como militantes no es ser espectadores o jueces de las identidades populares o de las experiencias históricas, ¿no?, sino ser parte, ¿no? Hay una frase muy famosa de John William Cook que discutía con la izquierda tradicional de ese momento, que era el Partido Comunista, ¿no?, en la época del peronismo, en la década del 60, porque si hay una experiencia, perdón que me extienda un poco, pero después ustedes editan, si hubo una experiencia en América Latina que logró superar esta dicotomía, que no fue solamente en la Argentina, la dicotomía entre los movimientos nacionales y las luchas sociales, ¿no?, fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, en el año 59, triunfa como una revolución absolutamente nacionalista y antiimperialista, reivindicando la historia nacional, martiana, ¿no?, en el caso, y al mismo tiempo socialista, ¿no?, y logra fundir esas dos tradiciones. El Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no?, en la década del 60, con la Revolución Cubana, surge y se da luz toda una corriente que vincula con eso. Bueno, entonces había un debate en la Argentina, y hay una frase muy famosa de John William Cook, discutiendo con el Partido Comunista, que era la izquierda tradicional de ese momento, que le dice, prefiero tener razón
dice, prefiero equivocarme con el Che Guevara que tener razón con Codovilla. Codovilla era el dirigente máximo del Partido Comunista Argentino, ¿no? Como diciendo, bueno, hay un debate sobre qué es el peronismo. Bueno, yo prefiero equivocarme con el Che, es decir, equivocarme con el pueblo, en realidad, porque lo del Che, ¿no? Equivocarme siendo parte del movimiento y de la identidad popular, que tener razón desde un escritorio de un partido de izquierda que dice que está fiscalizando la actuación del pueblo y la lucha del pueblo, ¿no? Y dice, bueno, no, esto sí, esto no, estos son los límites, como poniéndose por afuera, ¿no? Entonces yo me siento muy identificado con esa frase porque me parece que habla de qué actitud tiene que tener una organización de izquierda para ser parte, ¿no? También hay que abandonar esa idea de que nosotros estamos llamados a conducir una revolución en la Argentina. Digamos, quizás ocurra, pero ¿no? Hay mucha izquierda que se autoproclama el rol de futuro dirigente o dirigente de los trabajadores, del movimiento popular. Ser parte, ¿cómo hacemos de la izquierda para ser parte de un movimiento que sea capaz de transformar la Argentina? Y ese movimiento indudablemente tiene que tener hoy, habiendo pasado tanto agua bajo el puente en la Argentina, tiene que ser capaz de articular distintas identidades políticas. Quienes se identifican con el peronismo desde la izquierda, del peronismo de izquierda, quienes se identifican con otras tradiciones políticas de la Argentina, progresistas, y con quienes vienen de la izquierda tradicional también, obviamente, ¿no? No veo otra posibilidad de disputar el poder, de construir una alternativa de poder que no sea con un gran movimiento que pueda sintetizar estas distintas tradiciones políticas, ¿no? Una identidad que en todo caso por ahí podrá parir es una identidad nueva, una identidad popular nueva, pero sin duda esa identidad política y popular nueva va a surgir de las identidades populares existentes, ¿no? No va a pasar de que una va a convencer o asimilar a la otra, ¿no? Entonces me parece que hay que repensar esta idea de la vinculación del peronismo a la izquierda y tratar de abandonar viejas dicotomías, o aprender de la historia, mejor dicho, ¿no? Nosotros teníamos un primer desafío en las primarias, que era pasar el piso de votos que exigen para estar en octubre. Ese era el desafío electoral. El desafío político en realidad era más profundo que ese. Nosotros Marea Popular, cuando se fundó, con la unidad de distintas agrupaciones, decidió presentarse a elecciones no porque es para ver si metía un diputado o para ver si, sino fundamentalmente con un objetivo político que tenía que ver con visibilizar todo un espacio político que existe en la militancia popular en Argentina y que justamente durante muchos años no haber sido parte de la discusión electoral, ¿no? A lo mejor tenía ciertas dificultades para tener visibilidad, ¿no? Para construir una referencia política, para construir referencia política incluso a nivel nacional. Ese era el desafío nuestro para las elecciones y creemos que avanzamos. Obviamente los objetivos nunca se cumplen al 100%, mucho menos en una elección. El desafío electoral era pasar el piso, estar en octubre. Con lo cual uno ya podría decir que eso es un éxito en sí mismo, ¿no? Y sobre todas las cosas en un contexto de la elección muy particular, porque nosotros participamos de una elección muy polarizada, donde parecía que lo único que se discutía en la Argentina era kirchnerismo, ¿no? Defender el modelo versus frenar, ¿no? La dictadura chavista que se viene de Cristina, ¿no? Defender la república, las instituciones, ¿no? Entonces, entre esos dos discursos muy fuertes, en la capital federal se expresó, pero también en todo el país, no fue fácil plantear algo distinto, ¿no? Algo que ni se resignara o se adaptara a que, bueno, lo único que hay para las organizaciones populares es defender esto, ni tampoco se sume, ¿no? A la ola de defensa de determinados intereses corporativos o de una supuesta institucionalidad republicana que hay que defender, ¿no? Frente a un gobierno autoritario y populista. ¿Cómo hacíamos para meter una cuña entre eso? Bueno, el haber logrado pasar el piso para nosotros ya es un éxito en ese contexto electoral. Y creo que el éxito en ese sentido está logrado. Creo que el desafío para octubre en todo caso es poder mantener y crecer, pero sobre todas las cosas creo que tenemos un parámetro de éxito electoral que va más allá de cuántos votos saquemos en octubre y que tiene que ver con simplemente, o no simplemente, pero poder
demostrar que es posible en esta Argentina, y de cara a la discusión que se abre post-octubre, que es la más interesante. En octubre vamos a ver cuántos diputados mete cada uno, pero la verdad que eso no es lo más importante. Lo más interesante es a dónde va la Argentina hacia el 2015. Vamos a hacer una restauración de un gobierno que plantee políticas más conservadoras, o una suerte de regresión, ¿no?, a las recetas que ya fracasaron en Argentina. Vamos a una reconversión del kirchnerismo en otra cosa. Va a haber la posibilidad de que en el 2015 haya una alternativa que tenga que ver justamente con no retroceder, y tampoco quedarse acá, sino avanzar, ¿no?, con cambios de fondo, con un proceso de transformación social. Bueno, esa es la discusión más interesante, ¿no?, cuántos diputados mete cada uno en octubre. Entonces, el éxito para nosotros es dejar plantada una posición política, un espacio político, y articular, que pueda empezar a articular de cara al 2015 a nivel nacional, ¿no? Ese sería el éxito para nosotros, que quede instalado que es posible en la Argentina de hoy pensar por fuera de esa dicotomía, que es posible en la Argentina de hoy encarar la discusión política y la discusión político-electoral con una experiencia política nueva, por fuera de las estructuras tradicionales, por fuera de los reciclajes del PJ y de la UCR que van a estar en danza, ¿no?, de cara al 2015, y que esa opción político-electoral no se tiene que resignar solamente a ir a elecciones para hacer una cosa testimonial, o para simplemente con suerte meter a algún diputado o algún legislador, sino que puede empezar a plantearse como una alternativa de poder, ¿no? Ese es el desafío que queda. Para nosotros el éxito sería que eso quede instalado como posibilidad, como discusión, aparecer en el debate, que esto aparezca en el debate, ¿no? Y que en el 2015 no tengamos que simplemente elegir entre lo menos malo. Ese sería para nosotros el desafío. Yo creo que tiene que ver con un fenómeno que tiene que ver con lo que dejó un proceso político de los últimos 10 años, de mucha politización, y donde hay un sector de la población, por ahora minoritario, porque lo que ganaron las elecciones no son las opciones de izquierda, obviamente eso hay que decirlo, pero minoritario, pero importante, que frente al malestar que se observa en relación a determinadas políticas del gobierno, no quiere que eso implique que vuelva a la derecha o que sea reemplazado por propuestas que están a la derecha del gobierno, ¿no? Lo cual me parece que es un signo muy positivo. Esto no es para agrandarse ni para empezar a decir, bueno, en el 2015 vamos a gobernar nosotros, porque la realidad de la elección es que en la provincia de Buenos Aires ganó Massa, que en la ciudad de Buenos Aires ganó el PRO y el UNEN, que en Santa Fe, es decir, no es que la izquierda está, la revolución está a la vuelta de la esquina, pero que haya, si creo que si uno suma todos los votos de izquierda, va 1 millón y pico, 1.300.000 más o menos de votos. Bueno, que haya 1.300.000 personas que frente al malestar que existe, frente a problemas concretos que existen en la Argentina, y no por los problemas en sí, sino me parece sobre todo porque se observa que el kirchnerismo no está dando respuesta, ¿no? Que se prometió una profundización que después no fue tal, que hay ciertas contradicciones que empiezan a aflorar, ¿no?, en la propia política del kirchnerismo. Bueno, que frente a eso, antes que votar a la derecha, o que decir, bueno, frente a que eso no funciona, no quiero votar a la derecha, otra vez. Eso es un dato positivo. Me parece que tiene que ver con un aprendizaje social, un aprendizaje como pueblo, ¿no? Si todo el descontento con el kirchnerismo hubiera sido capitalizado por la derecha, lamentablemente la reflexión hubiera sido, bueno, no aprendimos nada, ¿no? Es decir, bueno, no nos gusta esto y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, es un dato positivo e interesante. El desafío es, ¿qué hacemos con eso?, ¿no? Si nos contentamos solamente con meter un diputado, estamos flojos, ¿no? Porque acá el desafío es cómo hacemos para que en 2015 la Argentina no vuelva o no sea reemplazado esto por un gobierno que implique volver para atrás. Y el tema de la unidad de la izquierda aparece como uno de los puntos en relación a la pregunta de este desafío. Bueno, ¿cómo hacemos? Ahí tenemos 1.300.000, ¿cómo hacemos? ¿Avanzamos en qué marco de unidad? Yo creo que hay dos elementos para pensar el problema del tema de la unidad de la izquierda, que me parece que es un debate que hay que dar para adelante. Para mí es una reflexión importante hacia la fuerza de izquierda de pensar, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto construir marcos de unidad más amplios?
Uno obviamente tiene que ver, por ahí este es el prejuicio más generalizado, con cuestiones meramente mezquinas o de candidaturas, ¿no? O de disputas pequeñas de poder, ¿no? Eso existe, es una realidad, digamos. Existe a veces la dificultad para decir, bueno, más allá de las diferencias y más allá de las disputas intestinas de la izquierda, pongamos por encima los acuerdos y valoremos la unidad. Pero eso es una parte de la realidad. Hay otra parte que tiene que ver con discusiones reales, con diferencias reales que existen. Señalar la diferencia no es para decir, bueno, entonces nunca nos vamos a poder juntar, pero hay que hacer una reflexión de la izquierda que implique ver cuáles son las discusiones para poder ver, en todo caso, en la práctica cómo se van resolviendo para justamente construir más unidad. Algunos tienen que ver con lo que decía antes. Yo creo que hay que construir en la Argentina un marco de unidad de la izquierda que implique, para lo cual hace falta que tener un nivel de amplitud mental, de apertura mental, más amplio que el que existe hoy en general en la izquierda argentina, ¿no? No alcanza para mí con simplemente que se junten 2 o 3 partidos de izquierda, sino que hay que tratar de articular las distintas expresiones de la izquierda. Lo cual se hace difícil porque a veces también en la izquierda existe una cultura muy fuerte de estar discutiendo permanentemente las pequeñas diferencias o quién es más de izquierda, ¿no? Y saca el izquierdómetro, ¿no? El famoso izquierdómetro, decía, bueno, en realidad vos no sos tan de izquierda porque estás con tal o porque decís tal cosa, o la autoproclamación, decir, bueno, yo soy la izquierda, la única izquierda, todo lo demás no es izquierda, ¿no? Entonces hay que avanzar en una transformación de la cultura militante de la izquierda. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, te planteo, decir, bueno, hay que construir otra cultura militante en la izquierda, que no tenga que estar en la competencia dentro de la izquierda, sino que pueda, pero cual implica una apertura, una flexibilidad. Lo otro tiene que ver justamente con, bueno, para transformar la Argentina no alcanza con meter un diputado o sacar una cantidad de votos. Necesitamos construir un movimiento, una fuerza social. Y eso implica lo que decía antes, abrirse a otras tradiciones políticas, ¿no? No vamos a cambiar la Argentina solamente 2, 3, 4, 5 partidos de izquierda. Necesitamos construir un movimiento amplio donde haya, confluir con sectores que vienen, como decía antes, del peronismo de izquierda, del progresismo, de otras experiencias. Por ejemplo, nosotros Camino Popular, que es el frente que construimos en Capital Federal, es un frente construido por Marea Popular y varias agrupaciones que vienen de lo que nosotros denominamos la izquierda independiente o la izquierda nueva o la nueva izquierda, que venimos haciendo una experiencia militante por fuera de lo institucional, donde confluyen sectores que vienen de la experiencia de Proyecto Sur, que defraudados por las decisiones de alianza de Pino Solanas, de la alianza con la Unión Cívica Radical, Carrillo, etcétera, donde confluyen sectores que vienen de la experiencia del progresismo, de la CTA, ¿no? Es decir, es un espacio dentro de todo bastante amplio, incluso a mí me parece que insuficiente, pero obviamente, pero entonces eso es un punto. Otro punto tiene que ver con el convencimiento de que para avanzar en un movimiento unitario desde la izquierda tiene que estar construido sobre las bases de una lógica de construcción colectiva, militante y democrática. Y también a veces en la izquierda eso cuesta, porque hay una tradición también fuertemente personalista, ¿no? En construir organizaciones o movimientos alrededor de la figura de un, ¿no? de un personaje. La experiencia, por ejemplo, del Proyecto Sur es muy clara, ¿no? Y terminó como terminó. Y hay otras experiencias en la ciudad de Buenos Aires, ha habido y existen, ¿no? que a veces tienen esta lógica de estar centrada solamente en la imagen de un dirigente, de una figura. Y yo creo que hay que es difícil, digamos, ¿no? Construir un movimiento amplio y sobre todo capaz de impulsar transformaciones si dependemos solamente de un figurón que encima después a lo mejor termina tomando decisiones contrarias a lo que sus propias bases o el movimiento plantea y se terminan rompiendo como pasó. Entonces, y hay un punto más que tiene que ver con que yo creo que para avanzar en un movimiento unitario de la izquierda, un proceso, un movimiento, una fuerza capaz de transformar a la Argentina, tiene que ser un movimiento
proyecto que se haga de cara a los procesos populares que hay que recorren hoy América Latina y no de espaldas. Porque estamos en un contexto donde con todas sus limitaciones y dificultades hay procesos muy interesantes de movimientos sociales, de organizaciones populares, algunos de los cuales incluso han llegado y son parte de algunos gobiernos, otros que lo hacen desde fuera, pero existe un proceso de enorme participación y protagonismo popular y sobre todo en algunos procesos muy avanzados del continente que han, por ejemplo, reinstalado la discusión del socialismo en América Latina, como el caso de Venezuela, o que replantean y discuten la necesidad de avanzar en formas de organización social diferentes al capitalismo, como el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, en la Argentina un proceso de cambio que pueda impulsar un movimiento de izquierda tiene que estar de cara y dialogando con esos movimientos, ¿no? Bueno, tiro algunos, hay muchísimos puntos más, ¿no? Pero eso me parece alguno de las aristas de los debates y las reflexiones que se tiene que dar, o nos tenemos que dar, la izquierda, para ver cómo hacemos para avanzar en marco más amplio de unidad, ¿no? Nuestra vocación es construir en unidad. No porque somos buenos, sino porque es una necesidad, ¿no? El que cree que va a cambiar la Argentina solo, ¿no? Me parece que ya está condenado al fracaso. Pero bueno, obviamente que es un desafío no de 1, 2, 3, 4, 5 organizaciones, es un desafío del movimiento popular. Es un desafío del movimiento popular. Hay muchas organizaciones hoy del movimiento popular que pelean y militan por las mismas razones que nosotros, que hoy están haciendo otras experiencias políticas, en el kirchnerismo, en otro tipo de espacios, ¿no? Uno no está de acuerdo con esas estrategias, pero ¿cómo hacemos para dialogar, interactuar con esos miles y miles de compañeros y compañeras que hoy están en otra experiencia política? O le decimos, y nos ponemos en jueces nosotros y decimos, no, todos ustedes no sirven para nada, los que vamos a cambiar las cosas somos nosotros. O buscamos tender puentes, construir de manera tal de que, en todo caso, de todo este proceso interesante que vivió la Argentina post-2001, bueno, se pueda ir a una suerte de rearticulación del movimiento popular, incorporando distintas tradiciones y experiencias políticas y empezar a pensar en grande, ¿no? Hay dos experiencias paradigmáticas para tomar de los movimientos populares en los últimos años. Uno es la experiencia de una determinada una cantidad de organizaciones que, justamente reivindicando un principismo absoluto, básicamente terminaron condenados siempre, ¿no?, a experiencias marginales, testimoniales, o a lo sumo, como máxima aspiración posible, a hacer una buena elección, meter un diputado, etc. Y del otro lado, una cantidad de organizaciones, sobre todo después del 2001, que optaron justamente por el camino opuesto. De decir, bueno, no, para disputar el poder necesitamos juntarnos con sectores. Entonces, muchas organizaciones decidieron integrarse al kirchnerismo con ese razonamiento. Muchas organizaciones decidieron integrarse a experiencias que hoy son la oposición al kirchnerismo, también con esa misma lógica. Digo, pasó con el FAP, el Frente Progresista, ahora con este fenómeno de Lunen, ¿no? La primera experiencia tiene la limitación, yo estoy convencido, obviamente, cada uno tiene derecho a pensar como quiere, a seguir sus convicciones, pero yo estoy convencido de que con una lógica política en la cual, que es la que me parece que existe en la izquierda tradicional, ¿no?, en la cual hay una verdad, ¿no?, preestablecida, un programa de transformación de la Argentina, un molde de cómo tiene que ser ese movimiento que transforme la Argentina, y solamente resta aplicarlo como una receta, como si ya estuviera escrito en un manual. Yo creo que con ese tipo de construcción es muy difícil que podamos transformar este país, etc. Y del otro lado, el problema de la otra experiencia, y digamos, entonces te quedas en un principismo, me parece vacío, y que además me parece discutible, porque muchos nos dicen, no, hacen una campaña light. Yo veo las campañas que hacen digamos, la supuesta izquierda que no
tranza con nadie, y no me parece tampoco tan revolucionaria, digamos, ¿no? y principista, ¿no? Más bien me parece una campaña, te diría, por ejemplo, hacer una campaña diciendo, ¿no? Esta pregunta lleva un poco a entrar en la polémica, ¿no? Pero bueno, hacer una campaña diciendo que el principal objetivo es que haya diputados de izquierda, ¿no? Ese es el principal eje. No me parece un planteo subversivo, revolucionario. La verdad que si hay un diputado de izquierda no va a cambiar nada en la Argentina. Si hay 2, si hay 4, si hay 5, ¿no? Es decir, decirle a la población de que si hay un diputado, 2, 4, 5 diputados de izquierda, eso va a resolver algo, ¿no? No es un planteo, ¿no?, principista revolucionario. Más bien es un planteo que uno podría denominar, para usar los propios términos de la izquierda, bastante adaptado, ¿no?, a las reglas del sistema. Con lo cual, a veces también ese principismo que se evoca tampoco es realmente que se llevan las campañas electorales. Del otro lado tenemos la experiencia de quienes han optado por lo que te decía antes, ¿no? Tanto en el kirchnerismo como en otros espacios políticos de la oposición, terminar haciendo efectivamente, bajando, ¿no?, todas las banderas, todos los principios en aras de decir, bueno, hay que discutir o construir alternativas de poder, ¿no? La gran pregunta es, ¿podemos hacer una experiencia que trate de esquivar esas dos grandes tensiones? Que no seamos una izquierda que estemos condenados a la marginalidad, y tampoco una izquierda que termina adaptándose a espacios políticos conducidos por otros, PJ, UCR o quienes, ¿no?, o el Partido Socialista de Wiener, ¿no? Podemos construir, bueno, nosotros estamos en ese camino, y la verdad que no sentimos que estemos haciendo ninguna concesión política, para nada. Nosotros vamos a las elecciones a decir, en general, lo que queremos decir. Que no solamente es un programa de transformación en términos de, bueno, tener propuestas de política económica, tener propuestas, ¿no?, para campo todo, sino también es plantear, que ha sido uno de los ejes de campaña de Camino Popular, la necesidad de discutir el propio sistema de representación, ¿no?, en la Argentina, ¿no? Nosotros hicimos campaña, no hicimos campaña diciendo meta un diputado de izquierda, hicimos campaña diciendo hay que democratizar las decisiones en la política, hay que romper con la lógica simplemente de representación, de votar cada 2 años, ¿no? Y que la participación política se delimite a eso, a votar. Hay que avanzar en que la democracia verdadera es una democracia en la cual las decisiones fundamentales que se toman en el país o en la ciudad de Buenos Aires implican la participación de la ciudadanía, de la población de manera organizada. Entonces, eso es un planteo que hasta uno podría denominar más de fondo y más revolucionario que otros. Justamente en relación a lo que yo decía antes, me parece que hay que salir de esas discusiones. Caemos en una trampa, ¿no?, de discutir a la izquierda de quién es más principista que el otro, y aparte siempre hay alguien que le dice al otro, al que está al lado, que su campaña hace demasiadas concesiones y no es suficientemente principista, ¿no? Porque siempre hay, si hay algo que caracteriza a la izquierda, justamente es la proliferación de listas, de partidos, etcétera, ¿no? Entonces, el partido que parece más de izquierda siempre va a tener otro que dice, no, yo estoy más a la izquierda y planteo que la campaña del otro es... Parece que hay que salir un poco de esa lógica. Por supuesto que eso no implica que uno en una campaña electoral pueda, que eso es una experiencia donde uno comete errores, donde tiene que corregir, digamos, no, es parte. Hay que desdramatizar también lo que significa una campaña electoral. Las elecciones son un momento más de la construcción y de la militancia por el cambio social. Un momento más, importante, pero no se puede caracterizar a una organización solamente por qué dice el eslogan de un afiche de una campaña electoral, ¿no? Porque eso es una parte de la construcción, de la militancia, de la disputa por el cambio, por la transformación social. Entonces, a veces se pone en esos aspectos, ¿no?, en el eslogan de una campaña electoral o en determinada consigna, se quiere resolver con eso debates que son un poco más profundos, ¿no? Y creo que es eso, digamos, que el mensaje fundamental tiene que ver con construir una izquierda que pueda caminar, ¿no?, sin caerse para ninguno de los dos bordes, ¿no?, ni para la testimonialidad o testimonialidad, porque puede ir mejor, ni una izquierda que se cocine en su propia salsa, ¿no?,
y no se puede juntar con nadie ni dialogar con nadie que no sea y que haga política para el que está convencido, ni una izquierda que se termina adaptando a propuestas que en realidad están dirigidas y dominadas por las estructuras tradicionales, ¿no? Que eso es lo que hoy pasa tanto en el Frente para la Victoria, que comandado por el PJ, como en las distintas alternativas de la oposición, comandadas por la UCR, el Partido Socialista. Entonces, hay que encontrar un camino ahí por el medio de eso. Y en ese camino intermedio, obviamente, tratar de construir la mayor amplitud posible. Parece que por ahí pasa la clave. Mira, nosotros, Marea Popular es un movimiento eminentemente joven, por su composición etaria, porque en general la enorme mayoría, no todos, pero la enorme mayoría de la militancia de Marea Popular somos parte de una generación en Argentina post-2001, ¿no? Es decir, de una nueva generación que milita, que hace política en Argentina. Creo que el tema de la juventud no hay que reducirlo a un problema etario, ¿no? Jóvenes hay de todo tipo y color. Pero yo sí creo que la juventud, en un sentido más conceptual del término, y no solamente, como decía Julián Antonio Mella, no es un problema de glándulas, pero sí hay un papel fundamental de la juventud en el sentido de la necesidad de que un proyecto político nuevo para la Argentina tiene que tener un componente vinculado a una nueva generación. Las viejas generaciones indudablemente están atravesadas por una cantidad de vicios, y no solamente de las estructuras tradicionales, sino también muchas veces de la propia militancia de izquierda, que creo que hacen muy difícil la posibilidad realmente de que pueda nacer una nueva experiencia política en la Argentina. Entonces yo creo que el rol de la juventud es importante en ese sentido, y de una nueva generación política en la Argentina posterior al 2001, o que se volcó a la militancia en el periodo posterior al 2001, que tiene que ver justamente con poder pensar un nuevo proyecto político para la Argentina. Creo que todas las variantes en general vinculadas a estructuras tradicionales, sea el Frente para la Victoria, el radicalismo, etcétera, pueden tener jóvenes, porque indudablemente existe gente joven que milita en esos espacios, pero son proyectos viejos, son jóvenes militando en proyectos viejos, y no porque los dirigentes sean viejos en el sentido de gente de edad avanzada, sino porque representan estructuras tradicionales que no pueden ofrecer nada nuevo para la Argentina, ¿no? Entonces, el interés del PJ, de la UCR, etcétera, de sumar jóvenes tiene que ver fundamentalmente no con pensar un proyecto nuevo, y en cambio el interés nuestro, en todo caso, de representar o de plantear una agenda que tiene que ver con lo joven, con las nuevas generaciones, tiene que ver con pensar un proyecto nuevo, ¿no? Y con una militancia nueva, y con una nueva forma de hacer política y de militar también, ¿no? Porque no es solamente un proyecto nuevo en el sentido de tener propuestas nuevas, sino de qué manera se llevan a cabo, ¿no? Cómo se construye, cómo se concibe la transformación de la Argentina. Las estructuras tradicionales nos convocan simplemente a ser parte de gestores, ¿no? De un cambio que se piensa desde arriba, de arriba para abajo. El espacio nuestro convoca al opuesto, convoca a la juventud a pensar y a concebir la transformación social de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba en el sentido de la militancia cotidiana, y también de abajo hacia arriba en el sentido del protagonismo popular en el proceso de cambio, ¿no? Nosotros pensamos que sin protagonismo popular no puede haber cambio social, ¿no? Y lo demuestran los procesos de América Latina. Y demuestra también, me parece, uno de los grandes límites de este proceso que tuvo la Argentina, ¿no? Que vos podés tener muchísima adhesión en la juventud, pero si no hay un protagonismo de la población y de la juventud en las decisiones, en las luchas, en los conflictos, me parece que ahí también aparecen los límites de por qué muchas veces lo que entusiasma después termina defraudando, ¿no? Bueno, agradecerle la entrevista. En general,
la lógica electoral hace que uno vaya a los medios de comunicación dominantes y tenga que decir en 1 minuto y medio algo, y además que ese algo esté pensado y pueda hacer que alguien te quiera votar. Entonces a veces la profundidad de la reflexión y de la posibilidad de reflejar lo que uno es, que no es un individuo que está viendo a ver cómo hace para pegar un carguito en el Congreso, sino en todo caso una referente de un movimiento popular, de una construcción militante, etcétera. Bueno, en esos medios no suele haber espacio ni tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces estos espacios para mí me gustan porque permiten, en este caso a mí, pero reflejar, ¿no?, para el que le interese qué es lo que somos, ¿no?, más genuinamente qué es lo que somos, y escapando por ahí a la agenda electoral, que a veces suele ser una agenda armada desde arriba, ¿no? Entonces agradecerles y convocar, ¿no?, a todos los que estén viendo o vayan a ver la entrevista o la vayan a leer, a ponerle el cuerpo a la militancia, ¿no? Estamos en un momento electoral, pero para nosotros, para cambiar la historia se cambió siempre históricamente y se va a cambiar siempre históricamente con lucha, con conflicto, con movilización, con organización, con participación, ¿no? Entonces nuestra convocatoria es eso, es organizarse, a luchar, a ponerle el cuerpo y a no quedarse en la casa, y nos parece que eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que nos hace crecer como movimiento popular, como campo popular, como organizaciones populares en Argentina, y me parece que ese es siempre el principal objetivo de cualquier tipo de intervención, incluso la electoral, así que bueno, ese es el mensaje fundamental para mí.